Se suponía que el cementerio estaría vacío a esa hora, solo con el viento, las hojas caídas y el silencio de los nombres grabados en piedra. Pero cuando el jefe de la mafia, Dario Moretti, se acercó a la tumba de su hija, escuchó algo que nunca esperó volver a escuchar en ese lugar. Un niño sollozando en silencio. Se detuvo, sin guardaespaldas, sin ruido, solo una niña pequeña arrodillada frente a la lápida que pertenecía a su hija. Sus pequeños hombros temblaban. Sus dedos trazaban el nombre grabado como si lo conociera de toda la vida. Dario sintió un nudo en la garganta. Nadie visitaba esa tumba excepto él. Se acercó lentamente, con las botas aplastando la grava. «Pequeña, ¿por qué estás aquí?», preguntó. La niña se sobresaltó y se secó las lágrimas, pero no huyó. En cambio, le tendió una carta arrugada y manchada de tierra. «Esto es para ella», susurró. «Me prometió que lo leería, pero nunca volvió». Dario se quedó paralizado. Su hija no le había contado nada, ni sobre una carta, ni sobre una niña, ni sobre una promesa. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando la niña levantó los ojos, del mismo color que los que una vez tuvo su hija, y pronunció 6 palabras que destrozaron el mundo de un hombre que nadie creía que pudiera quebrarse. «Ella también era mi verdadera madre», balbuceó Dario. El cementerio daba vueltas. La verdad que había enterrado con su hija salía a la superficie, y nada en su imperio, nada en su pasado, podría haberlo preparado para lo que vendría después. «Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta niña revela destrozará todo lo que el jefe de la mafia creía saber sobre su propia familia». Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. Llevaba 3 días lloviendo sin parar cuando Dario Moretti finalmente decidió visitar la tumba de Isabella. Habían pasado 3 meses desde el funeral. 3 meses desde que enterró a su única hija, su única razón para vivir. El patriarca de la familia mafiosa más poderosa de la ciudad no había llorado en el funeral. Se había mantenido impasible mientras cientos de dolientes desfilaban ante el ataúd. Socios comerciales, políticos, jueces, todos los que le debían favores, todos los que le temían. Pero ninguno de ellos conocía a Isabella como él. Ninguno sabía que recogía gatos callejeros en el jardín trasero de su mansión. Ninguno sabía que pintaba flores a la acuarela todos los domingos por la mañana. Ninguno de ellos sabía que soñaba con ser profesora. Ahora, al atravesar las puertas de hierro forjado del cementerio de Santa María, Dario sintió el peso de todas las decisiones que había tomado, el peso de todos los enemigos que había eliminado, el peso de todos los acuerdos sellados con sangre. Sus zapatos de cuero italiano se hundían en el camino embarrado, mientras se dirigía hacia el mausoleo donde descansaba Isabella, la tumba de la familia Moretti. Ángeles de mármol, con las alas extendidas, como si protegieran a los muertos de los pecados de los vivos. Fue entonces cuando lo oyó. El suave sonido de un llanto. La mano de Dario se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba bajo el abrigo. En su mundo, los sonidos inesperados significaban peligro, pero al doblar la esquina del mausoleo, vio algo que lo dejó completamente paralizado. Una niña de no más de 7 años. Llevaba un vestido rosa raído que había visto días mejores y zapatos con agujeros por los que se colaba la lluvia. Su cabello oscuro le caía en mechones húmedos alrededor de la cara. Estaba arrodillada frente a la tumba de Isabella, con sus pequeñas manos apoyadas contra el frío mármol. Dario observaba desde las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo había conseguido pasar la seguridad del cementerio? ¿Por qué estaba allí? La niña le hablaba a la lápida como si Isabella pudiera oírla. «Siento llegar tarde», susurró. «La señora del refugio me dijo que no podía irme, pero me escapé. Tenía que traerte esto». Sacó algo del bolsillo, un trozo de papel doblado, cuidadosamente protegido en una bolsa de plástico. «Te he escrito otra carta», continuó con la voz quebrada. «Te escribí sobre cómo los niños del nuevo lugar son malos conmigo, sobre cómo echo de menos nuestras charlas, sobre cómo desearía que volvieras y me llevaras contigo a casa». Las piernas de Dario casi le fallaron.
Llévame contigo a casa. Las palabras resonaron en su mente como disparos. Isabela nunca había mencionado a una niña. Nunca había hablado de visitar refugios ni de hacer promesas a nadie. Su hija le contaba todo, ¿no? La niña apretó la carta contra la lápida y comenzó a llorar con más fuerza. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Dijiste que era especial. Dijiste que nunca me dejarías sola. Algo se retorció en el pecho de Dario. Un dolor más agudo que cualquier herida de bala que hubiera sobrevivido. Esta niña lloraba la muerte de su hija con el mismo dolor crudo que él sentía. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Dio un paso adelante. Sus zapatos crujían sobre la grava húmeda. El sonido hizo que la niña diera un respingo, pero no huyó. Se limitó a mirarlo con unos ojos que le resultaban increíblemente familiares. Pequeña, dijo Dario en voz baja, agachándose a su altura. ¿Por qué estás aquí? La niña le estudió el rostro con una sabiduría muy superior a su edad. Te pareces a ella, dijo en voz baja. Isabela me enseñó fotos. Tú eres su papá. Las palabras le golpearon como un golpe físico. ¿Conocías a mi hija? La niña asintió con la cabeza, con nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Me visitaba todas las semanas en el hogar infantil. Me traía libros y caramelos. Me enseñó a trenzarme el pelo. Su voz se redujo a un susurro. Dijo que estaba trabajando en algo especial, algo que lo cambiaría todo. La mente de Dario se aceleró. Isabela había estado muy reservada en los meses previos al accidente, llegando tarde a casa, haciendo llamadas en voz baja, pasando tiempo fuera de casa sin dar explicaciones. Él había supuesto que estaba saliendo con alguien, algún chico de la universidad, pero esto era algo completamente diferente. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con delicadeza. Sofía, respondió la niña. Sofía Rossi, pero Isabela dijo que podía usar su nombre si quería. Dijo que íbamos a ser una familia de verdad. El mundo se inclinó hacia un lado. Dario se agarró al borde de la lápida para mantener el equilibrio. Una familia de verdad. Las palabras le quemaban en la garganta. Sofía, dijo con cuidado, ¿qué te dijo Isabela sobre tus padres? El rostro de la niña se descompuso. Dijo que mi mamá murió cuando yo era un bebé. Dijo que mi papá no me quería. Dijo que por eso vivía en el hogar con todos los demás niños que nadie quería. Dario sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que creía que ya se había destruido cuando Isabela murió. Pero ella te quería. Sofía la sintió con entusiasmo. Dijo que iba a adoptarme. Dijo que ya había hablado con los abogados y los jueces. Dijo que en unas semanas más podría ir a vivir con ella a la casa grande con jardín. La revelación le golpeó como un rayo. Isabela había estado planeando adoptar a esta niña. Su hija, que nunca había mencionado que quisiera tener hijos, había estado construyendo una familia en secreto, y él no sabía nada al respecto. Sofía, dijo, con una voz apenas audible, ¿cuándo fue la última vez que viste a Isabela? El día antes de que se fuera al cielo. Sofía respondió, utilizando el suave eufemismo que Isabela debía de haberle enseñado. Vino a despedirse. Dijo que tenía que irse de viaje, pero que cuando volviera todo sería diferente. Todo sería mejor. Dario apretó los puños. El día antes del accidente, Isabela se dirigía a firmar los papeles de la adopción cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Volvía para contarle lo de Sofía, para presentarle a su nieta, pero nunca llegó a casa. Sofía, susurró Daria, con la voz quebrada como el cuero viejo. ¿Te habló Isabela alguna vez de mí? La niña ladeó la cabeza, considerando la pregunta con una seriedad desgarradora. Dijo que su papá era un hombre muy importante. Dijo que tenía un gran corazón, pero que a veces se olvidaba de cómo demostrarlo. Un sollozo escapó de la garganta de Dario antes de que pudiera evitarlo. Esas eran las palabras de Isabela. Su forma amable de explicar por qué se había vuelto tan distante después de la muerte de su madre. Por qué se había sumergido en los negocios y la violencia en lugar de los cuentos antes de dormir y los panqueques de los domingos por la mañana. Dijo que estabas triste. Sofía continuó, extendiendo la mano para tocar la suya con sus pequeños dedos. Dijo que perder a alguien hace que algunos corazones se cierren como las flores por la noche.
pero ella iba a ayudarte a recordar cómo volver a florecer. La lluvia caía ahora con más fuerza, empapando el caro abrigo de Dario, pero él no se dio cuenta. Estaba mirando a esta niña que hablaba de su hija como si la hubiera estado estudiando durante años, como si Isabela la hubiera estado preparando para comprenderlo. Sofía, ¿dónde vives ahora?, le preguntó, aunque temía la respuesta. Su rostro se entristeció. De vuelta en el hogar de Santa Catalina, la trabajadora social dijo que la adopción ya no podía llevarse a cabo porque Isabela había ido al cielo. Dijo, tengo que esperar a que otra familia me quiera. Las palabras le golpearon como balas. Esta niña, este pedazo del corazón de su hija, estaba sentada en una institución estéril mientras él se ahogaba en whisky y rabia. Isabela había muerto tratando de salvarla, tratando de darle la familia que se merecía. Los otros niños dicen que estoy maldita, susurró Sofía. Su voz era tan débil que tuvo que acercarse para oírla. Dicen que por eso murió mi mamá y también Isabela. Dicen que todos los que me quieren se van. Algo primitivo y protector rugió en el pecho de Dario. El mismo sentimiento que había tenido cuando nació Isabela, cuando la sostuvo por primera vez en sus brazos y prometió que nunca dejaría que nada le hiciera daño. Había fallado Isabela, pero no fallaría a Sofía. Escúchame, dijo, acariciando el rostro de la niña con sus manos curtidas. No estás maldita, eres querida. Isabela te quería tanto que estaba cambiando toda su vida por ti. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, pero ahora ella ya no está, y tú ni siquiera me conoces. Sé que querías a mi hija, dijo Dario con firmeza. Sé que le llevabas cartas y visitabas su tumba bajo la lluvia. Sé que ella te confiaba su corazón. Eso me basta para saber que estás exactamente donde debes estar. ¿Qué quieres decir? Dario se puso de pie, con una decisión tan clara como un rayo. Quiero decir que hoy te vienes a casa conmigo, ahora mismo. Sofía parpadeó, confundida. Pero no puedes simplemente llevarme. Hay normas, papeles y trabajadores sociales. Una sombra de su antigua sonrisa cruzó el rostro de Dario. Pequeña, he estado saltándome las normas toda mi vida. Algunas por razones terribles. Hoy voy a romperlas por la razón más importante de todas. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. Su abogado, Vincent Caruso, respondió al segundo tono. Dario, ¿qué pasa? Es domingo. Nunca llamas los domingos. Vincent, necesito que te reúnas conmigo en el Hogar Infantil Santa Catalina en una hora. Trae todos los formularios de adopción que tengas. Trae los documentos de custodia de emergencia. Trae todo lo que sea necesario para sacar hoy mismo a una niña de 7 años del sistema. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, Dario, ¿qué pasa? No puedes decidir adoptar a una niña por capricho. No es un capricho, dijo Dario, viendo cómo el rostro de Sofía se iluminaba con esperanza. Es lo que Isabela quería. Es lo que intentó hacer antes de morir, y yo voy a terminarlo. Esto es una locura. Solo las comprobaciones de antecedentes llevarán semanas. Tu historial, tus socios, la investigación del FBI del año pasado, nunca te aprobarán como tutor. La voz de Dario se volvió fría como el invierno. Vincent, tengo a 3 jueces en el Tribunal de Familia. Tengo archivos de todos los trabajadores sociales de la ciudad. Dono más dinero a organizaciones benéficas infantiles en un año que lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Haz que suceda, Dario. Por favor, piénsalo. Un niño lo cambia todo. Tu estilo de vida, tu negocio, tus preocupaciones de seguridad. Mi hija lo cambió todo el día que nació. Dario la interrumpió. Esta niña iba a ser su hija. Eso la convierte en mi nieta. La familia es la familia, Vincent. Lo sabes, colgó y se arrodilló a la altura de Sofía. Empaqueta todo lo que tengas en casa, pequeña. Te vas a quedar conmigo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. ¿De verdad? ¿De verdad me quieres? Isabela te quería, dijo Dario simplemente. Eso significa que yo también te quiero. Ahora vamos a cuidarnos el uno al otro. Sofía le echó los brazos al cuello.
Y Dario sintió algo que no había sentido en meses: un propósito, esperanza, una razón para ser mejor que el hombre en el que se había convertido. Pero cuando se levantaron para salir del cementerio, el teléfono de Dario vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Te vi hoy en el cementerio, Moretti. Tienes una compañía interesante. Esa niña podría ser muy valiosa para las personas adecuadas o muy peligrosa para las inadecuadas. Deberíamos hablar. La sangre de Dario se heló. Alguien los había estado observando. Alguien sabía de Sofía. Y en su mundo, eso significaba que ella ya estaba en peligro. Miró a la niña que le sostenía la mano con total confianza, con el rostro radiante de alegría por primera vez desde la muerte de Isabela. Ella no tenía ni idea de que, al aceptar su protección, acababa de ponerse en el punto de mira de todos los enemigos que él se había ganado. Pero Dario Moretti no había sobrevivido 30 años en la cima de la cadena alimenticia, retrocediendo ante las amenazas. Había sobrevivido siendo más despiadado que cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Y ahora tenía algo por lo que volver a ser despiadado. Despiadado de nuevo. El trayecto hasta el orfanato de Santa Catalina le pareció a Dario los 30 minutos más largos de su vida. Sofía iba sentada en el asiento trasero de su Mercedes negro, con sus pequeñas manos apoyadas en la ventanilla, mientras veía pasar la ciudad borrosa. No había dicho mucho desde que salieron del cementerio, pero Dario podía ver cómo le lanzaba miradas furtivas por el espejo retrovisor. Su teléfono no había dejado de vibrar. Vincent le había vuelto a llamar, probablemente arrepintiéndose de la pesadilla legal que estaban a punto de desatar. Su lugarteniente Marco le había enviado un mensaje sobre un envío que requería su atención. El misterioso número que había amenazado a Sofía le había enviado más mensajes, pero Dario los ignoró todos. Por primera vez en 3 meses, había algo más importante que los negocios. El señor Moretti. La voz de Sofía apenas se oía por encima del ruido del motor. «Puedes llamarme Dario, pequeña». «Dario», repitió con cuidado, como si estuviera probando cómo le sonaba en la lengua. «¿Y si no me dejan marchar? ¿Y si la gente del hogar dice que no?» Dario apretó el volante con más fuerza. Se había estado haciendo la misma pregunta. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero, influencia o fuerza. Pero esto era un terreno diferente. Trabajadores sociales, burocracia gubernamental, leyes de bienestar infantil, sistemas diseñados para proteger a los niños de hombres exactamente como él. «Dirán que sí», le dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «A veces los adultos complican las cosas cuando deberían ser sencillas. Necesitas una familia. Yo te necesito a ti. Isabela quería que estuviéramos juntos. Eso es lo único que importa». Sofía asintió, pero él podía ver la preocupación en sus ojos. Esta niña ya había sufrido decepciones antes. Las promesas se habían roto. La esperanza se había hecho añicos. Llegaron a la casa de Santa Catalina, un edificio de ladrillo gris que parecía más una prisión que un lugar donde vivían niños. Las ventanas tenían rejas. El patio estaba vacío, salvo por unos columpios rotos que se movían con el viento como fantasmas. El BMW de Vincent ya estaba aparcado fuera junto con otros 2 coches. Dario reconoció a su gente. «Bien, necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Quédate cerca de mí», le dijo Dario a Sofía mientras caminaban hacia la entrada. «No importa lo que digan los demás. Quédate a mi lado». El vestíbulo olía a desinfectante y desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, bañándolo todo con un enfermizo resplandor verde. Una recepcionista levantó la vista de su escritorio y su expresión pasó de aburrida a alarmada cuando reconoció a Dario. «Señor Moretti», tartamudeó. «No lo esperábamos. ¿En qué podemos ayudarlo?» «Vengo a buscar a Sofía Rossi», dijo Dario simplemente. «Me la llevo a casa». Los ojos de la recepcionista se posaron en Sofía y luego volvieron a Dario. «Lo siento, señor, pero hoy no tenemos ninguna visita programada y Sofía no tiene permiso para tener contacto sin supervisión con nadie que no esté en nuestra lista aprobada». Dario sintió que su paciencia comenzaba a agotarse. En su mundo,
La gente no le decía lo que no podía hacer, pero se obligó a mantener la calma. Perder los estribos no ayudaría a Sofía. Entonces tráigame a alguien que pueda cambiar eso, dijo en voz baja. Ahora mismo. La recepcionista cogió el teléfono con manos temblorosas. En cuestión de minutos, apareció una mujer de aspecto severo, de unos 50 años. Su placa la identificaba como Margaret Walsh, directora. Directora, señor Moretti, dijo con voz clara y profesional. Me temo que ha habido un malentendido. No puede presentarse aquí sin más y exigir llevarse a uno de nuestros niños. No hay ningún malentendido, respondió Dario. Mi hija estaba en proceso de adoptar a Sofía cuando falleció. Estoy aquí para completar lo que ella empezó. Margaret arqueó las cejas. Señor Moretti, conozco el caso de su hija. El proceso de adopción se interrumpió tras su muerte. Sofía ha vuelto a quedar bajo la custodia del Estado a la espera de una nueva colocación. Entonces, déjela conmigo. No funciona así. Hay procedimientos, comprobaciones de antecedentes, estudios del hogar, evaluaciones psicológicas. El proceso lleva meses, a veces años. Dario sintió la mano de Sofía deslizarse en la suya, pequeña y confiada. La niña temblaba ligeramente, probablemente recordando otras ocasiones en las que los adultos habían hablado de su futuro, como si ella no estuviera allí presente. ¿Cuánto tiempo lleva Sofía en el sistema?, preguntó Dario. Desde que era un bebé, casi 7 años. 7 años de trámites y evaluaciones y ninguna familia a la que acudir, dijo Dario endureciendo la voz. ¿A cuántos padres potenciales ha conocido? ¿Cuántas veces se ha llevado una decepción? La expresión de Margaret se suavizó ligeramente, pero su determinación se mantuvo firme. Señor Moretti, entiendo que esté afligido. Perder a un hijo es lo más difícil a lo que se puede enfrentar un padre, pero no puede llenar ese vacío llevándose a la hija de otra persona. No es la hija de otra persona, espetó Dario, perdiendo por fin el control. Iba a ser la hija de Isabela. Eso la convierte en mi nieta. La sangre no hace a la familia. El amor sí. E Isabela quería tanto a esta niña que murió intentando salvarla. Las palabras flotaban en el aire como el humo de un disparo. Margaret estudió el rostro de Dario, buscando algo en lo que pudiera confiar. Aunque quisiera ayudarte, dijo finalmente, no tengo autoridad para hacerlo. La custodia de emergencia requiere la aprobación del tribunal, múltiples firmas y pruebas de peligro inmediato para la niña. Peligro inmediato. El teléfono de Dario volvió a vibrar con otro mensaje amenazador. Apretó la mandíbula mientras lo leía. La niña parecía asustada. Moretti, los niños se hacen daño con mucha facilidad cuando se ven atrapados entre hombres poderosos. Especialmente las niñas pequeñas y bonitas que no tienen a nadie que las proteja. Una ira ardiente inundó las venas de Dario. Alguien los estaba observando en ese momento. Alguien estaba amenazando a Sofía mientras ella se encontraba en lo que debería haber sido un lugar seguro. Miró a la niña a su lado, con sus ojos oscuros muy abiertos por la confusión y el miedo. Ya había perdido a todos los que había amado. Ya la habían abandonado, olvidado, barrido por un sistema que la veía como un número de expediente en lugar de como un ser humano. Señora Walsh, dijo Dario con voz mortalmente tranquila. Usted dijo que la custodia de emergencia requiere pruebas de peligro inmediato. Sí, pero Dario levantó su teléfono y le mostró los mensajes amenazantes. Alguien nos siguió hasta aquí. Alguien está vigilando este edificio en este momento, amenazando a una niña de 7 años. ¿Qué le parece eso como peligro inmediato? Margaret palideció al leer los mensajes. Son amenazas de muerte. Son promesas, corrigió Dario. En mi mundo, cuando alguien hace promesas como estas, las cumple, deberíamos llamar a la policía. La policía no puede protegerla. No del tipo de gente que ha enviado estos mensajes, pero yo sí puedo. Margaret miró a Sofía, que se acurrucaba cada vez más junto a Dario. La niña intuía el peligro, aunque no lo entendiera. Esto es una locura, susurró Margaret. Podría perder mi trabajo, el Estado podría cerrarnos, y si Sofía resulta herida porque tú seguiste el procedimiento en lugar de protegerla, ¿cómo vas a dormir por las noches?, preguntó Dario en voz baja.
Vincent apareció junto a Dario con un maletín en la mano y sudor en la frente. Tengo los documentos de custodia de emergencia listos para firmar, dijo sin aliento. El juez Morrison está esperando la aprobación. Podemos tenerlo listo en 20 minutos si todos cooperan. Margaret miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Esto es muy irregular. Los tiempos irregulares requieren medidas irregulares, dijo Dario. Sofía, ¿qué quieres hacer? La niña lo miró con esos ojos increíblemente sabios. Quiero irme a casa contigo, dijo simplemente. Isabela dijo, el hogar es donde la gente te quiere sin importar nada. La determinación de Margaret se desmoronó. Firmó los papeles con manos temblorosas. Sus instintos maternales se impusieron a su formación burocrática. A veces, proteger a un niño significaba romper las reglas. Tendrás que presentarte cada semana, le dijo a Dario. Los servicios sociales querrán saber cómo va todo. Habrá visitas de seguimiento. Lo que sea necesario, accedió Dario. Mientras se preparaban para marcharse, Margaret se arrodilló a la altura de Sofía. ¿Estás segura de esto, cariño? No pasa nada por tener miedo. No pasa nada por cambiar de opinión. Sofía negó con la cabeza. Isabela me dijo que a veces los ángeles nos envían exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no lo esperamos. Creo que ella me envió a Dario. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. En 7 años nunca había visto a Sofía confiar en nadie como confiaba en ese hombre peligroso. Quizás a veces los ángeles actuaban de maneras misteriosas. Caminaron hacia la salida. Vincent llevaba la pequeña maleta de Sofía y ella tenía sus diminutos dedos entrelazados con los de Dario. Pero cuando llegaron a la puerta, sonó el teléfono de Dario. Era el mismo número desconocido que los había estado amenazando. Contesta, susurró Vincent con urgencia. Tenemos que saber con quién estamos tratando. Dario pulsó aceptar y puso el teléfono en altavoz, mientras con la mano libre protegía a Sofía por los hombros. Moretti, la voz estaba distorsionada, era electrónica. Acabas de cometer un error muy caro. ¿Quién es? Exigió Dayo. Alguien que conoce el valor de la influencia, esa niña que acabas de adoptar. Vale más de lo que crees. Su madre no murió en un accidente fortuito. La eliminamos porque descubrió nuestra operación. La sangre de Dario se heló. ¿Qué operación? La misma operación en la que se topó tu hija. La misma operación que la mató. La madre de Sofía era una de nuestras chicas, Moretti, mercancía de primera calidad, y cuando intentó huir con la niña, tuvimos que dar ejemplo. Las piezas encajaban con aterradora claridad. La madre de Sofía no había muerto por causas naturales. La habían asesinado, e Isabela había descubierto la verdad de alguna manera. ¿Qué queréis?, preguntó Dario, controlando a duras penas su voz. Queremos lo que nos pertenece. La niña sabe cosas, caras, nombres, lugares. Su madre habló demasiado antes de que la silenciáramos. La niña lo oyó todo. Dario miró a Sofía, que observaba el teléfono con terror en los ojos. Ella entendía más de lo que dejaba entrever. Llevaba años cargando con esos secretos, con esas pesadillas. Nunca la tocaréis, dijo Dario en voz baja. Ya la estamos tocando, Moretti. Ahora mismo, mira afuera. Dario giró la cabeza hacia la ventana. Al otro lado de la calle, una furgoneta negra estaba aparcada entre las sombras. Incluso desde esa distancia, podía ver el cañón de un rifle brillando bajo el sol de la tarde. Una llamada y estará muerta antes de que llegues a tu coche. Pero no la queremos muerta. La queremos callada. Callada para siempre. ¿Cuál es la oferta? Y tráela al muelle 47 esta noche a medianoche sola. Te la quitaremos de las manos y podrás volver a tus asuntos normales. Todos ganan excepto Sofía. Sofía nunca debió existir. Su madre debería haber interrumpido el embarazo, como le dijimos. En lugar de eso, se quedó con la mocosa y le llenó la cabeza de información que podría destruirnos. A Dario le temblaba la mano de rabia. Esos animales habían asesinado al amante de una mujer embarazada, aterrorizado a una niña durante 7 años y matado a su hija por intentar protegerla. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tienes 6 horas. Medianoche, muelle 47. Ven solo o ella morirá contigo. La línea se cortó. Vincent ya estaba al teléfono pidiendo refuerzos
organizando refugios seguros, movilizando todos los recursos que tenían. Pero Dario sabía que no sería suficiente. Esa gente llevaba años planeándolo. Tenían toda la vida de Sofía planificada, cada uno de sus movimientos anticipado. ¿Qué hacemos?, susurró Margaret, con el rostro pálido por el miedo. Dario miró a Sofía, que le agarraba la mano con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Esa valiente niña que había sobrevivido a 7 años de infierno, que había querido a su hija como una madre, que le había confiado su vida. Desapareceremos, dijo finalmente. Todos nosotros esta noche, porque a veces la única forma de ganar una guerra es cambiar por completo el campo de batalla. Y Dario Moretti estaba a punto de descubrir hasta dónde era capaz de llegar un abuelo para proteger a su nieta. La verdadera batalla acababa de empezar, acababa de empezar. La casa segura era una fortaleza disfrazada de vivienda suburbana. Altos muros, ventanas reforzadas y suficientes cámaras de seguridad como para vigilar a un pequeño ejército. Dario la había comprado años atrás con un nombre falso, sin imaginar que la utilizaría para proteger a una niña de 7 años de los mismos monstruos que habían destruido su mundo. Sofía estaba sentada en el sofá de cuero, con su pequeña maleta a su lado, agarrando un conejo de peluche gastado que había sacado de sus pertenencias. No había hablado desde que llegaron hacía 3 horas. Solo miraba las paredes con esos ojos inquietantes que habían visto demasiado. Vincent caminaba por la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, coordinándose con su equipo de seguridad. Marco y otros 3 hombres patrullaban el perímetro, con las armas visibles bajo las chaquetas. La casa parecía una sala de guerra preparándose para la batalla. Pero Dario sabía que estaban luchando contra fantasmas. Un enemigo sin nombre, sin rostro, sin reglas. «Sofía», dijo con suavidad, sentándose frente a ella. «Necesito que me hables de tu madre». La niña apretó con más fuerza el peluche. «Mamá dijo que nunca hablara de los hombres malos. Los hombres malos ya no pueden hacerte daño. Te lo prometo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Eso es lo que dijo mamá también. Justo antes de que se la llevaran, Dario sintió que se le oprimía el pecho. Esta niña había visto morir a su madre y había llevado ese trauma durante 7 años mientras el sistema la trasladaba de un hogar a otro, sin saber que estaba huyendo de unos asesinos. ¿Qué recuerdas de esa noche? Sofía cerró los ojos, con su pequeño cuerpo temblando. Mamá estaba haciendo las maletas. Dijo que nos íbamos de viaje, pero yo notaba que estaba asustada. Había hombres fuera de nuestro apartamento. Hombres grandes con voces enfadadas. ¿Cuántos hombres? 3, quizá 4. Mamá me escondió en el armario y me dijo que no saliera, pasara lo que pasara. La voz de Sofía se redujo a un susurro, pero yo podía ver a través de la rendija de la puerta. Dario apretó los puños. ¿Qué viste? La oyeron. Le hicieron preguntas sobre nombres, lugares y dinero. Mamá seguía diciendo que no sabía nada, pero no le creyeron. Sofía se limpió la nariz con la manga. Entonces uno de ellos dijo que ella era un lastre. Yo no sabía lo que significaba esa palabra entonces. ¿Recuerdas sus caras? Sofía la sintió lentamente. El hombre aterrador tenía una cicatriz en el cuello como una serpiente y llevaba un anillo con una piedra roja. Vincent dejó de dar vueltas, con la atención fija en las palabras de Sofía. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse por las fotos. «Sofía», dijo Vincent con cuidado, «te voy a enseñar unas fotos. Si ves a alguien que reconozcas, solo tienes que señalarlo. No tienes que decir nada». Levantó el teléfono y mostró una base de datos policial de delincuentes conocidos. Sofía estudió cada rostro con la intensidad de alguien que había aprendido a memorizar el peligro. Luego se detuvo, con el dedo tembloroso, y señaló la pantalla. «Es él, el que tiene la cicatriz de serpiente». Vincent palideció. «Dios mío, es Nikolai Kov». Dario sintió cómo el agua helada inundaba sus venas. Kov era una leyenda urbana en su mundo, un agente ruso especializado en el tráfico de personas y la eliminación. Si él estaba involucrado, esto no se trataba solo de Sofía. Se trataba de algo mucho más grande. «Vincent, consígueme todo lo que tengamos sobre Kov».
registros financieros, socios conocidos, refugios, todo. Dario, si Koff está detrás de esto, no estamos hablando solo de tráfico de niños. Estamos hablando de una operación internacional con protección gubernamental. No me importa si lo protege el mismísimo Papa, gruñó Dario. Mató a la madre de Sofía, mató a mi hija, y ahora quiere silenciar a una niña de 7 años. Sofía lo miró con esos ojos sabios y atormentados. Isabela descubrió lo de los hombres malos, ¿verdad? Dario asintió, con la garganta apretada por la emoción. Intentaba protegerte, igual que hizo tu madre. Y ahora quieren hacerme daño porque conozco sus secretos. ¿Qué secretos, pequeña? Sofía respiró temblorosamente y sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta. Las páginas estaban llenas de la cuidadosa letra de una niña, pero las palabras hicieron que a Dario se le helara la sangre. Mamá lo anotó todo antes de que vinieran a por ella, susurró Sofía. Nombres, fechas, lugares donde tenían a las otras chicas. Me hizo memorizarlo todo por si le pasaba algo. Abrió el cuaderno, revelando página tras página de pruebas condenatorias. Números de cuentas bancarias, horarios de envíos, fotografías de hombres con trajes caros estrechando la mano a conocidos delincuentes. Isabela había muerto tratando de desenmascarar esta red. Y ahora Sofía tenía la clave para acabar con todo. Isabela iba a entregarlo a la policía, continuó Sofía, pero dijo que teníamos que tener cuidado porque algunos de los hombres malos también llevaban uniformes de policía. Dario miró fijamente el cuaderno en las pequeñas manos de Sofía. Su hija no solo había estado adoptando a una niña, había estado construyendo un caso que podía derribar un imperio construido sobre el sufrimiento humano. Y había muerto protegiendo al único testigo que podía hacer que todo saliera a la luz. Vincent se inclinó sobre el hombro de Dario y abrió mucho los ojos al examinar las páginas. Esto es suficiente para derribar a la mitad de la costa este. Políticos, jueces, comisarios de policía. Todos están aquí, por eso nunca dejarán de perseguirla, dijo Dario con severidad. Mientras Sofía siga viva, toda su operación estará en peligro. Pero al mirar a esta valiente niña que había sobrevivido a 7 años de infierno y aún así había encontrado el valor para confiar en él, Dario sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Isabela. No solo rabia o dolor, sino un propósito. Clara, un propósito ardiente. Se arrodilló frente a Sofía y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, curtidas por el tiempo. Sofía, voy a hacerte una promesa. La misma promesa que te hizo Isabela. Voy a mantenerte a salvo y me aseguraré de que los hombres malos nunca vuelvan a hacer daño a nadie. Sofía buscó en sus ojos cualquier rastro de las mentiras que los adultos le habían contado antes, pero lo único que encontró fue la feroz determinación de un hombre que por fin había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. ¿Cómo?, preguntó ella con sencillez. Dario sonrió y por primera vez en meses, la sonrisa le llegó a los ojos, porque a veces la única forma de proteger a tu familia es destruir a los monstruos que la amenazan. Y pequeña, ahora tu familia eres tú. La guerra por la vida de Sofía acababa de comenzar, pero Dario Moretti había pasado 30 años aprendiendo a ganar guerras, y ahora tenía el arma más poderosa de todas, el amor de un abuelo por la niña que su hija murió tratando de salvar. El cementerio donde comenzó esta historia se había llenado del silencio de los muertos. Pero a veces los muertos dejan atrás algo más poderoso que el silencio. Dejan atrás la verdad, el amor y el vínculo inquebrantable entre aquellos que deciden llamarse familia. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando un jefe de la mafia encontró a una niña llorando en la tumba de su hija y descubrió que a veces los corazones más rotos son los capaces de amar más.